Muy bien, chicos, seguimos ahora revisando el teorema de unicidad. Bueno, vemos que nos dice, sea el problema de condiciones iniciales de x sobre de y sobre dx igual a f, que es en función de xy, con un y evaluado en x0 igual a x0, y sean f de x, y la derivada parcial de la función f y la derivada parcial de la función y, funciones continuas en un rectángulo de la forma r igual a un intervalo que va a tomar x desde a hasta b y un intervalo que va a tomar y desde c hasta d. Si x de 0, y0 es un punto en este rectángulo, y si x1 de x y y2 de x son dos soluciones del problema de condiciones iniciales, entonces y1 de x es igual a y2 de x. Para todos los valores de x, para los que x, y1 de x y x, y2 de x pertenezcan a los números reales. En otras palabras, la solución del problema es única. Vamos a un ejemplo del teorema de unicidad para explicarlo un poquito mejor. Lo único que nos indica a grandes rasgos el teorema de unicidad es que existe una única solución para nuestro sistema de ecuaciones o nuestra ecuación diferencial. Si el problema de condiciones iniciales de y sobre dx igual a 3y, condiciones iniciales de y sobre dx igual a 3y al cuadrado sobre 3 y y evaluado en 1 nos da 0. Una solución general de la ecuación diferencial dada es y de x igual a x más c al cubo. Sustituyendo las condiciones iniciales obtenemos lo siguiente. Si evaluamos y en 1 nos va a dar 1 más c elevado al cubo. Y esto es igual a 0 cuando c toma valores de menos 1. Por lo tanto, y de x igual a x menos 1 al cubo es una solución particular del problema de condiciones iniciales. Sin embargo, la función y evaluada en x debe de ser idéntica a 0. Es también una solución que satisface las condiciones iniciales. Entonces, la solución es única. No es posible asegurar que la solución sea única porque cuando f de x, y es igual a 3y al cuadrado sobre 3 es continua para todo x de xy elemento de un dr cuadrado, o sea, de un plano, nuestra derivada parcial de x, de nuestra función x y con respecto a y es igual a 2y a la 1/3. Y esta no existe en un y igual a 0. Muy bien, entonces a grandes rasgos lo que pudimos ver aquí es que tendría que darnos nuestra solución en una identidad con 0. Si pasa eso, lo que va a ocurrir es que entonces la solución sí es única. Pero como no podemos asegurarlo, porque cuando hacemos la derivada parcial de la función con respecto a x y a y pertenece a los reales, en ese caso, cuando hacemos la derivada parcial no existe en un y igual a 0. Entonces, como tal, no podríamos nosotros asegurar que existe una solución única para esa función. En este caso no se podría. Pero lo que nos indica el teorema de unicidad nada más es que puede existir una solución única o no puede existir más de una solución, que es el caso para la mayoría de todas nuestras ecuaciones diferenciales que tengan más de una solución. Nos habrá que, en lugar de poner una solución, poner un sistema de soluciones para una ecuación diferencial dada. Hay ecuaciones diferenciales de variables separables. Veamos qué es esto. En las secciones anteriores, en los videos anteriores, escribimos la ecuación diferencial de primer orden más general como la derivada de y con respecto a x igual a una función de xy, es decir, la ecuación 2 que vimos anteriormente. Si es posible expresar 2 como f1 de x entre f2 de x por un diferencial de x igual a g1 de y entre g2 de y igual a de y, se dice que la ecuación diferencial es de variables separables cuya forma diferencial está definida por una función m de x, ¿sí? Sería como que agrupar estas dos en una función nueva m de x por un diferencial de y, más una función n de y, que sería agrupar estas dos por un diferencial de y igual a 0.
donde ya vimos m de x es f1 de x entre f2 de x y n de y es menos g1 de y entre g2 de y, porque aquí estaba igualada, se pasa como negativa, pero simplemente nosotros las agrupamos aquí con un n de y positivo. Ahora la expresión 5 se puede integrar directamente de la siguiente forma. Integramos la parte de la derecha, perdón, de la izquierda con respecto a x e integramos la parte de la derecha con respecto a y, desde un y0 hasta un y normal y desde un x0 hasta un x. Gracias al teorema fundamental del cálculo, si existen funciones m de x y n de y tales que la derivada de m de x con respecto a x nos dé un m mayúscula de x y la derivada de n de y con respecto a y nos dé un n mayúscula y, entonces el resultado de las integrales es el siguiente. Disculpen, sería nuestra función m de x menos m de x0, o sea, límite superior menos límite inferior en las integrales, más n de y menos n de y0, que sería el límite superior y límite inferior cuando estamos hablando de y. Dado que m de x0 y n de y0 están relacionadas con las condiciones iniciales, ambas representan valores que pueden reducirse a una sola constante especial. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que nuestra función m de x más n de y puede ser una constante, y es la solución general de la ecuación 5 que vimos en la diapositiva anterior, donde c es una constante arbitraria. Vamos a ver el ejemplo de ecuaciones diferenciales de variables separables. Dice, resuelva la siguiente ecuación. Tenemos la derivada de y con respecto a x igual a 4x menos x al cubo entre 4 más y cúbica. Y grafique algunas de las curvas solución. Además, encuentra la solución particular que satisface la condición cuando y esté evaluada en 0 nos debe de dar 1. Bueno, reescribiendo la ecuación diferencial como 4 más y al cubo por el diferencial de y, este de aquí, lo pasamos allá multiplicando, igual a 4x menos x cúbica por un diferencial de x, el diferencial de x que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Notamos que cumple la forma requerida para la expresión 4, que es separar las expresiones teniendo un n de y y un m de x. Entonces podemos integrar ambas partes, del lado izquierdo respecto a y del lado derecho, obviamente con respecto a x, debido a que ahí tenemos de y del lado izquierdo y de x del lado derecho. Esto resulta en lo siguiente, en una integral de 4 más y cúbica por un diferencial de y del otro lado de un 4x menos x cúbica por un diferencial de y. Una vez que integremos obtendremos el siguiente resultado, 4y más un cuarto de y cuarta más una constante c1. Y del otro lado de la igual tenemos 2x cuadrada menos un cuarto de x cuarta más un c2. Estas c's se pueden agrupar pasando todo esto del lado izquierdo y las constantes pasándolas del lado derecho. C1 y C2 se suman en una nueva C mayúscula. C1 y C2 son constantes de integración y C va a ser igual a C2 menos C1 sustituyendo la condición inicial de Y0 igual a 1 en 7 obtendremos lo siguiente. Toda la función Y va a estar evaluada en 0. Donde tengamos Y le ponemos 0 y nuestra función también. Entonces aquí este es el valor de X, este es el valor que va a tomar Y. Donde tengamos X ponemos 0, donde tengamos Y ponemos 1. 4 por 1 más un cuarto por 1 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado más un cuarto por 0 a la cuarta igual a C. Una vez que resolvemos esto sería 4 más un cuarto, aquí es 0 y aquí es 0. Entonces 4 enteros más un cuarto son 17 cuartos. La solución particular escrita como una solución implícita. La solución particular es escrita como una solución implícita, pues no es posible despejar la función de x es que 4y más un cuarto de y cuarta menos 2x cuadrada menos más un cuarto de x cuadrada de x cuarta nos va a dar igual a 17 cuartos. ¿Sí? Esto es igual a la constante y esto es igual a 17 cuartos. La gráfica de las curvas solución se encuentra en la siguiente figura. ¿Sí? Entonces, ahí están nuestras curvas solución utilizando un graficador y un solucionador de ecuaciones diferenciales. Todas esas curvas son soluciones de la ecuación diferencial. Muy bien. En el siguiente tema revisaremos las ecuaciones diferenciales con coeficientes lineales. ¿Sí? Ya saben, vamos a ver qué son, algunos ejemplos, algunos teoremas que a veces son un poquito complejos de estarlo revisando y de estarlo leyendo, pero el punto es leer el teorema, entender para qué funciona y una vez que entendamos para qué funciona, aplicar los métodos matemáticos que ya conocemos para comprobar esos teoremas que están como tal hasta cierto punto a veces
no tan entendibles o no tan elegibles, ¿sí? Hasta que hagamos un ejercicio y podamos comprender, el teorema se utiliza por esto, o el teorema está mencionado por X o Y razones, ¿sí? Entonces nos vemos, chicos, cuídense y hasta un próximo video. Bye.